hace muchos años y es una alegría volver a compartir todo de nuevo en esto que es la causa nacional, la causa Malvinas, es en definitiva lo que trabajamos y lo que la ANUR tiene, la Universidad de Lanús, como un elemento central en la formación de los estudiantes, de los profesionales que surgen de esta universidad. Vamos a ver mucho de lo que dijo Ernesto, pero Ernesto es geógrafo, el espacio, yo soy historiador. Vamos a verlo en el tiempo. Vamos a ver cómo se desarrolló este conflicto. Vamos a ver cómo este conflicto es en realidad el alter ego de la Argentina. Somos la Argentina, vamos a ver que somos lo que somos, nuestra identidad por los ingleses. Porque el inglés para nosotros fue el otro. El inglés siempre fue el enemigo histórico. Y el enemigo nos dio identidad. La lucha contra el enemigo nos dio identidad. Muchos de los compañeros que están acá, veteranos de guerra, son parte de una lucha en la cual a nuestra generación, a ellos les tocó ser los representantes de este pueblo que lucha desde hace siglos contra los ingleses, que va a seguir luchando y que va a seguir luchando. Entonces, ellos fueron nuestros representantes, ellos fueron los pocos que dieron todo junto con los que cayeron y ellos se sacrificaron por todos, como sucedió en otros momentos de nuestra historia que vamos a ver. Vamos a tratar de hacer un recorrido del inglés en el Atlántico Sur, para entender la naturaleza de la guerra, la naturaleza del conflicto de hoy y de mañana, en donde, como decía Perón, es el asunto magno. El asunto magno porque ahí se juega, ¿no?, el futuro no solo de la Argentina, sino de Sudamérica. ¿Estoy pasando? Dale nomás. Entonces vamos a ver cómo el inglés está posicionado, ¿no? Dale. ¿Otro más? Un primer concepto fundamental. Cuando a fines del siglo XVI, mejor dicho, a principios del siglo XVI, con el descubrimiento de América, los europeos se encuentran con algo. No descubren nada, se lo encuentran. No salieron a buscar. Se encontraron yendo a Asia con que en el medio había un continente. Un continente. Y esa Europa, que era una Europa que un lugar del hambre, de la peste, un lugar que en los momentos de mayor esplendor fue casi tan grande como lo que fue el Imperio Persa o como lo que fue el Imperio Chino, pero nunca fue más que eso. Encuentra un continente en el cual pone a su servicio los recursos humanos y materiales que había en él, ¿no? Lo que llamamos la edad moderna, en realidad la llaman ellos, y es parte del colonialismo, de la colonización pedagógica, es la preponderancia o la hegemonía europea en el mundo producto de haber encontrado este continente que lo pusieron a trabajar a su servicio. Y esto es fundamental entenderlo, esto es el colonialismo. Y la causa Malvinas es una causa colonial. Y esta es la esencia del problema. ¿Por qué nos da identidad Malvinas? Porque nos muestra el conflicto central, el conflicto que agobia el alma de los pueblos, que es la dependencia. Tenemos que entender y situarnos en este lugar porque ese es el conflicto central, ¿no? Lo que tiene Malvinas es que hoy las formas de dominación son sutiles, perversas, pero Malvinas nos muestra el colonialismo en su cara más descarnada. Nos han cercenado el territorio, ¿no? Y como decía Ernesto cuando hablaba, es cercenar el alma. Cercenar el territorio de un pueblo es cercenar su alma. Y nosotros estamos heridos y profundamente dolidos desde 1833 porque un pedazo de nuestro territorio fue arrebatado y porque en ese territorio están otros y porque en ese territorio no está nuestra bandera ni está nuestro pueblo ejerciendo su capacidad de autodeterminación. Ese es el conflicto que tenemos, ¿no? En el cual Malvinas es una clave.
de un conflicto mayor que, como bien describió Ernesto, es un conflicto hoy por un cuantioso cantidad de espacio y de recursos naturales en ese espacio. Vamos a ver un elemento central de la presencia británica en el Atlántico Sur. En 1805, Europa está en guerra. Napoleón está en guerra aliada a España contra Francia, contra Inglaterra, contra Alemania, contra Austria, y la flota inglesa derrota en la batalla de Trafalgar, octubre de 1805, a la flota francesa y española. Las destruye, las aniquila. Dale. Y queda esta situación. Francia va a ser dueña del continente e Inglaterra va a ser dueña del mar. ¿Qué hacen los ingleses? Esto es fines de 1805, dale. En enero de 1806 van a tomar la ciudad del Cabo, en el sur de África, y inmediatamente se van a dirigir desde ahí, lo que vamos a ver, dale, como una línea recta entre Ciudad del Cabo al Río de la Plata. Su objetivo, dominar las bocas de ingreso al Atlántico. Lo primero que hacen es, se largan a tomar los puntos estratégicos del control de los océanos. El Río de la Plata es uno y Ciudad del Cabo es otra. ¿Qué pasa? Ellos tenían información por los comerciantes, por sus espías acá, que acá la gente estaba muy enojada con los españoles y que los iban a recibir como libertadores. Y para eso planifican una operación en tiempo y espacio de más de 12.000 efectivos y 100 barcos para tomar Buenos Aires y tomar también Chile. ¿Qué pasó? Van a terminar fracasando en Buenos Aires. Dale. Porque desembarcan, toman fácilmente Buenos Aires, dale. Las tropas, el virrey que teníamos, que era un administrador, un burócrata, dijo, no, lo que van a tomar es Montevideo. Entonces mandó todas las tropas a Montevideo. Se quedó acá con las milicias escucharon los 2 primeros cañonazos y desaparecieron junto con el virrey. El virrey agarró los caudales y se fue para Córdoba, de donde era. ¿Qué hicieron los ingleses? Lo siguieron a caballo, lo alcanzaron, le sacaron la plata, ¿no? Los cofres de plata, y los cofres se fueron para Inglaterra, por supuesto. Como los cofres que mandó Sturzenegger ahora con oro del Banco Central, ¿no? Normalmente el oro que va a Inglaterra nunca vuelve. Bueno, otra cosa cómica fue que Bereford, al tomarlo prisionero a Sobremonte, dijo, no, vamos a dejarlo libre porque la verdad es más útil libre que preso. Vamos a dejarlo al mando. El asunto es que toman Buenos Aires. Ahora, lo que pasó fue algo que empezó a sorprender a los ingleses. Fíjense en estas palabras de Mariano Moreno, ¿no? En el momento de la toma, ¿no? Apoderados de mi patria, dice Mariano Moreno. Apoderados de mi patria. Y hay una anécdota, ¿no? Que había en esa época en lo que se llamaba la Plaza Mayor, ¿no? Había bares como ahora, donde iban y chupaban. Y se sentaban y una posadera empezó a increpar a todos los hombres por el desfile de los ingleses y que nadie estaba haciendo nada. O sea, empezó a haber, desde el momento que llegan los ingleses, una indignación popular. ¿Vio estas cosas que pasan? De repente todo el mundo gana, Trump felicita, la Lagarde felicita, todos felicitan, y de repente el pueblo argentino le da una sorpresa que nadie se espera. Bueno, acá va a pasar algo parecido. Dale. Sobremonte se fue a Córdoba y dijo, bueno, vamos a reunir tropas desde el interior para recuperar la ciudad. Dale.
Y los vecinos con Álzaga dijeron, no, vamos a insurreccionar la ciudad. Y la tropa veterana se había ido a Montevideo. Un oficial naval que estaba acá, Liniers, que no prestó juramento, se fue a Montevideo a ponerse a órdenes del gobernador de Montevideo, y ahí decidieron mandar una expedición acá. ¿Qué dijo el gobernador de Montevideo? Bueno, la verdad vamos a mandar a otro, porque si voy yo y pierdo, la verdad tengo todo para perder, mandemos a otro que si pierde, bueno, ya está. Y va Liniers, Dios es el hombre y sus circunstancias, el hombre del momento. Liniers junta una tropa, esta tropa más o menos, y se va a Colonia. Va a cruzar en Colonia, ¿no? Esto es a principios de agosto de 1806. ¿Y qué pasó en Colonia? Se entró a juntar la gente, una pueblada. Era difícil distinguir la tropa de la gente que lo acompañaba. Un muy mal clima, una sudestada había en esa época. La sudestada le impidió a los barcos ingleses apoyar a las tropas que tenían tierra y les impidió también a los que estaban en tierra replegarse. Entonces se quedaron en el fuerte los ingleses. Liniers avanzó, fue a la Chacarita, de Chacarita a Once, de Once a Retiro, y de Retiro, planificó el ataque a la ciudad. ¿Por dónde? Las calles San Martín, Reconquista y la otra es 25 de Mayo. A través de esas tres calles fue el ataque a la Plaza Mayor. Bueno, el ataque se le fue las manos. Rodearon a los ingleses capitulan, ¿no? Y cuando capitulan, Liniers, como soldado, tuvo la intención de aceptar la rendición, el famoso cuadro, esa es la rendición de Belfort, pero el cabildo dijo, no, acá no hay rendición, acá todos presos, los 1.500 ingleses presos, al interior. Claro, ahora se armó un problema. La expedición que iba para Chile tenía un problema, tenía 1.500 ingleses presos acá, generales ingleses, un ejército inglés preso en el Río de la Plata, ya. Entonces la expedición que está allá se viene para acá, o empieza a venirse para acá. ¿Qué pasa? Acá se forma lo de siempre, un cabildo abierto. ¿Quiénes son? Se juntan los vecinos en el cabildo a decidir qué hacemos. ¿Y qué dicen los vecinos? Esto que pasa acá, el 14 de agosto de 1806, es mucho más importante que el cabildo del 22 de mayo de 1810. Porque lo que pasa acá es que el pueblo de la ciudad decide, primero, formar un ejército para defenderse. ¿Quién va a ser ese ejército? Todos los varones en capacidad de tener armas. Forma un ejército de una población de 40.000 efectivos, de 8.000. 8.000 efectivos. ¿Y qué dice? El virrey no vuelve. El pueblo reunido dice, el virrey no vuelve, el representante del rey no vuelve. Y la verdad es que a partir de este momento ningún virrey hizo pie. Ningún virrey hizo pie. ¿Cómo se armaron esos batallones? Se armaron por el origen. Entonces, ¿quiénes son los patricios? Los nacidos en Buenos Aires. ¿Quiénes son los arribeños? Los de la provincia de arriba. ¿No? Los correntinos, los paraguayos, los salteños. ¿Quién va a estar acá? Y acá va a estar Juan Bautista Busto, Martín Miguel de Güemes, Artigas, toda una camada que van a ser el núcleo del ejército revolucionario que va a llevar adelante la guerra de la independencia. Y fíjense lo que dice, al esforzado y fiel americano está llamando. Pero algo peor hace Liniers. No solo los convoca a todos, sino que le dice, ustedes eligen sus jefes. Los jefes fueron elegidos por el pueblo. ¿No? O sea, que Saavedra o todos los que estaban ahí eran referentes políticos de ese sector, que estaban, no eran militares de carrera, como los vemos con el uniforme, no, eran referentes políticos de ese sector que eligió a sus jefes. Bueno, vienen los ingleses con refuerzos desde Inglaterra y desde Ciudad del Cabo también. Pasamos.
¿Van a tomar esta vez? Dicen no. Esta vez no nos agarran de nuevo desde la banda oriental. Toman Maldonado, toman Montevideo, toman Colonia y se preparan para la invasión a Buenos Aires. ¿Qué hacen? El cabildo ahora directamente destituye al virrey, lo mete en un barco y lo manda para España. Dale. Llegan, eran tantos los generales y almirantes que tenía el ejército inglés, que mandan al primo del rey, un teniente general, a ponerse a cargo de las tropas, Whitelocke. ¿Y qué dice Whitelocke? Fíjense, dice, habiéndose dignado su majestad el rey, mi amo, a confiarme el gobierno civil de todas las posesiones de la América Meridional. Está claro a qué venían los ingleses, a posesionarse de toda América del Sur. ¿Y con qué se encontraron? Con un pueblo que le dio batalla y le ganó. O sea, esa invasión planificada desde la gran potencia que enfrentaba Napoleón va a tener acá la paliza de su vida. ¿Qué piensan los ingleses? Desembarcan en Ensenada esta vez, se dan un tiempo y piensan rodear la ciudad para hacer lo que hizo Liniers, ir a Retiro y desde Retiro atacar con el apoyo de la flota. Dale. Esta era la idea del plan inglés. ¿Sí? ¿Qué pasó? Liniers, gran error, quiso darle batalla a campo afuera, ¿no? Al estilo napoleónico. Y se puso detrás del puente Pueyrredón, de espalda al riachuelo, a dar batalla. La verdad, una animalada desde el punto de vista militar. Pero los ingleses tenían problemas, eran demasiados caciques, se comunicaban mal entre ellos, y la peonada, el gauchaje, les boleaba todos los estafetas. Entonces estaban muy mal comunicados entre ellos. ¿Qué pasó? Lo vieron a Liniers, ahí, dale. ¿Sí? Y siguieron de largo para cruzar por el riachuelo, por donde tenían planificado cruzar, que era cerca de Puente La Noria. Pero se equivocaron, unos cruzaron a la altura de Miserere y otros terminaron cruzando por La Noria. ¿Qué pasó? Dale. Liniers salió a enfrentarlos en Miserere y los ingleses lo derrotaron. Pero tenían todos parte de la tropa que no había cruzado, entonces tuvieron que esperar 3 días los ingleses para reunir todo su ejército. La verdad que en este momento, que era el 1 de julio, si hubiesen podido avanzar, no había nada. ¿Qué pasó? Se juntó el pueblo de nuevo, el ejército había quedado dispersado, Liniers se había quedado aislado en otro lugar, y Álzaga tomó la manija como alcalde y hicieron esto que ven ustedes ahí, fortalecieron con piquetes, ¿no?, todo el casco de la ciudad, ahí. Y se quedaron a esperar el ataque. ¿Qué iban a hacer? Eran milicianos. No iban a salir a enfrentar campo afuera a los ingleses ni cuerpo a cuerpo. Los esperaron desde las azoteas y le tiraban y salían, le tiraban y salían. Los ingleses planificaron este ataque, ¿no? Tomar el Retiro, tomar algo que sería cerca de lo que es hoy la Facultad de Ciencias Económicas, ¿no?, y tomar el centro de la ciudad. El 5 de julio de 1807 lanzan el ataque, más de 8.000 efectivos ingleses en el ataque. Al mediodía el 40% eran muertos, heridos o prisioneros. Muertos, heridos y prisioneros. Whitelocke pide la rendición. Dale, no más. Bueno, antes de eso. Whitelocke pide la rendición y dice 2 cosas importantes. 1, cada casa era una fortaleza. 2, no nos quieren acá, señores, los engañaron. Este pueblo no nos quiere. Nunca los vamos a dominar, dice Whitelocke. Ahora bien, ¿cómo termina esta historia? Los ingleses pierden en el Río de la Plata, pero terminan tomando las islas de Ascensión, ya tenían Santa Helena,
tenían Ciudad del Cabo y toman Tristán de Acuña. Y empiezan a proyectarse hacia el sur. O sea, lo que tenemos que ver es que estos objetivos estratégicos e imperiales ingleses tienen siglos. Estamos hablando de que ellos, principios del siglo XIX, ya empiezan con todas estas posesiones. Empiezan a proyectarse hacia el sur. Si ustedes recuerdan, la isla de Ascensión va a ser la base desde donde abastecen a la flota en la guerra. Bueno, y finalmente, en enero de 1833, toman las Islas Malvinas. Dale, te fuiste. No, está yendo para. Dale. Y poco tiempo después, otra escuadra inglesa va a aparecer en el Río de la Plata pidiendo la libre navegación de los ríos y vamos a colocarle las cadenas en la vuelta de obligado y todas las batallas de lo que se llamó la Guerra del Paraná, que va a terminar con una capitulación inglesa en 1849, en la época de Juan Manuel de Rosas. Dale, que tiene un par de... Bueno, tenemos a los ingleses en Malvinas. A ver, dame, fíjate a ver dónde está, porque se ve que... Acá. Tenemos una historia propia de Malvinas. En 1776 y antes, 1770, ya hay un comandante español en las islas, ¿no?, con una guarnición militar. Va a ser la primera comandancia en el Atlántico Sur que va a tener continuidad desde 1770 hasta 1832. Vamos a tener autoridades, dependiendo de Buenos Aires, en las islas. Dale. En 1779 se va a fundar Carmen de Patagones, que va a ser la otra población en el Atlántico Sur que tienen articulando el espacio del Atlántico Sur. ¿Vale? Y en 1833, como vimos, se desarticula este espacio español con la presencia británica. Y otro tema importante, en 1842 se funda Puerto Bulnes, Punta Arenas, en Chile, en donde también se van a asentar los ingleses. Entonces vamos a tener durante casi 40 años una estrecha relación entre Punta Arenas y Malvinas como única presencia en el Atlántico Sur. 40 años, ¿eh? Dale. Uno más. Van a llegar los galeses a Rawson en 1860 y recién en 1878 se va a fundar Puerto Santa Cruz, primera población argentina en el Atlántico Sur, ¿no?, en la Patagonia Austral. Y enseguida, bueno, empieza a llegar la oveja patagónica, que la traen de Malvinas. Se va a fundar Ushuaia después, se va a fundar Río Gallegos, se va a fundar, listo, dejemos ahí. Fíjense ustedes cómo a fines del siglo XIX empieza a haber un desarrollo humano y presencia argentina en el Atlántico Sur. En 1879 Sarmiento escribe un artículo en el diario El Nacional que dice: leí la memoria de la Marina de Guerra, y la Marina de Guerra dice que para desarrollar y colonizar los mares del sur hay que tener una armada. Dice, señores, primero, los territorios del sur no hay nada que desarrollar porque no tienen nada. Dice. Pero el día que tengamos una armada, dice Sarmiento, no vamos a pelear con los ingleses. Ese razonamiento es agudo. Porque el desarrollo humano y la construcción social argentina en el sur nos lleva inevitablemente al conflicto con los ingleses.
No hay otra. En la medida que la Argentina se desarrolla, va a chocar con los ingleses. No hay otro, porque los recursos o son nuestros o son de ellos. Un poco lo que les mostraba Ernesto con cómo amplían las zonas económicas o cómo van ampliando zonas de reserva o lo que hacen. Dale. Ellos van a crear en la Patagonia Austral una empresa de Southern Patagonian Sheep Farming, conocida todavía como la Anónima, ¿no? Los supermercados La Anónima. Bueno, estas empresas cotizaban en Bolsa de Londres y eran las estancias patagónicas que nos llevan al conflicto de la Patagonia Trágica, en 1920. Pero habían creado, o sea, lo que quiero mostrar es que la colonización de la Patagonia Austral, Santa Cruz y Tierra del Fuego, fue muy británica, con empresas británicas, con una gran presencia británica, cuya capital económica era Punta Arenas, por un lado, donde estaba el banco de Punta Arenas, en donde le pagaban con ese banco a los jornaleros de toda la Patagonia chilena y argentina. Y finalmente, después de los conflictos, terminan vendiéndosela a Brown Menéndez y a José Menéndez, que van a ser la famosa familia después, Menéndez Vegetti. Sigamos esto, dale. Esto lo vimos, dale. Pasa lo que se superpuso. Bueno, 1904. Vimos cómo se fue desarrollando el espacio argentino en la Patagonia, ¿no? Va a suceder un hecho trascendente en el conflicto. ¿Cuál es este hecho? Va a aparecer un barco sueco, el Antarctic, que va a decir, les pido apoyo para hacer una exploración en la Antártida. Bueno, acá le dan el aprovisionamiento, pero le dicen, bueno, que vaya un marino nuestro. Y lo mandan a un meteorólogo que era el alférez Sobral. Se embarcan en el Antártico, van a hacer la exploración y naufragan. Quedan desparramados en un grupo de islas los náufragos y sale la corbeta Uruguay a hacer el rescate. Los rescata la corbeta Uruguay. Se llevan más de un año los tipos ahí en esas islas. Y en agradecimiento, los suecos estos invitan a la Argentina a participar de las conferencias antárticas que se estaban desarrollando en Europa. Va a decir algo muy interesante Sobral cuando vuelve. Dice, el futuro de la Argentina está en esos mares y en esas islas. Señores, dice, a la misma latitud en el norte hay grandes ciudades. Podemos desarrollar perfectamente el sur argentino y las islas, porque lo están haciendo, la verdad, uno mira a Finlandia o mira a San Petersburgo, están bastante más, en latitudes bastante más al norte o al sur de lo que puede estar las Orcadas. Y ahí la Argentina adquiere la instalación meteorológica en Orcadas. Ponemos un pie por primera vez en el casquete antártico, al sur del paralelo 60. Dale. Uno más. Otro. Bueno, ¿cuál va a ser la respuesta inglesa a la presencia argentina en las Orcadas? En 1908 los ingleses van a decir, este es el sector antártico inglés. Y en 1908 van a declarar que el Atlántico Sur es de ellos. Ya no las Malvinas. Van a declarar que todo el Atlántico Sur es de ellos. Dale. Y acá empieza un desafío que va a encontrar a Chile y Argentina unidos con presencia inglesa fundamentalmente, pero también norteamericana. Y quiero agregar a lo que dijo Ernesto, vamos a ver cómo el Tratado Antártico no solo fue esta idea de Rusia y Estados Unidos
de neutralizar la Antártida, en realidad, en el mismo momento, Estados Unidos y Rusia están promoviendo lo que llamaban la descolonización después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En realidad, ni Estados Unidos ni Rusia quieren los europeos andando por ahí. Pero también vamos a ver cómo hubo una política unida entre Argentina y Chile que también llevó al Acuerdo Antártico. ¿Se acuerdan ustedes cuando Ernesto le decía, este es el mapa de la Argentina agroexportadora? Bueno, en realidad este es el mapa de la Argentina de 1940. ¿No? En 1940 este era el mapa que se enseñaba en los colegios. En el año 1946, en enero, el general Perón gana las elecciones. En junio de 1946, asume el 4 de junio de 1946, y en septiembre de 1946, el general Perón lanza el sector antártico argentino, y a partir de este momento no tenemos solo un conflicto por Malvinas, tenemos un conflicto con los ingleses por todo el Atlántico Sur. Cuando el general Perón lanza esto, terminó la guerra. Cuando termina la guerra, Estados Unidos no quería que la Argentina ingrese a las Naciones Unidas. Nos negaba el ingreso. Va a ser toda Sudamérica junta la que le dice a Estados Unidos, si no ingresa Argentina, no ingresamos. O sea, la ida a la Antártida de la Argentina no fue un problema de exploración, no fue un problema de un conflicto en donde el conductor tomó decisiones. La primera decisión fue decirle al mundo, esto es nuestro, y la segunda lo vamos a ocupar. Y ahí va el general Pujato a ocupar la Antártida a partir de 1950, porque soberanía es presencia, soberanía es estar. Y cuando el general Perón despide a Pujato, le dice, vamos a darle el color y el tinte argentino a ese territorio argentino. Y esto es lo que está pasando. En medio de esto, el general Perón le dice a los ingleses, este Atlántico Sur es sudamericano y chilenos y argentinos estamos trabajando juntos para que sea sudamericano. Y trabajaron juntos todos esos años. Este es el mapa de la Argentina de 1949. Y este mapa, como decía Ernesto, es la primera vez que se publica el mapa bicontinental. Es un proyecto político. Y es el proyecto político del peronismo. La Argentina bicontinental es el mapa peronista. Es el mapa que traslada a las potencias, a Inglaterra y a las potencias europeas, le dice, este océano nos pertenece porque somos el Estado ribereño, nos pertenece la Antártida porque chilenos y argentinos somos los que estamos más cerca, y nos pertenece por derecho, por historia, por geología, por geografía, por alma, por espíritu, porque tenemos la voluntad de pelearlo, y lo vamos a pelear. Y esto es lo que hicimos, pelearlo. Y esto fue un conflicto, este mapa es parte de una lucha. Por eso cuando los cipayos vuelven al mapa anterior. Por eso saltan cuando nos dicen, no, es un mapa belicista este. Y claro, sí, es belicista, vamos a pelear por lo nuestro. Vamos a pelear por los recursos, porque esos recursos, como la plata de Potosí, como los recursos que se fueron durante 400 años a subsidiar el bienestar de los europeos, se van a ir si no los salimos a pelear. Esto no es ir a la guerra, esto es hacer esto que hizo Perón. Voluntad política de pelear por lo propio, con una idea clara de cómo hacerlo. Y esta es la expedición de Pujato, ¿no? Y la ocupación permanente de la Antártida. Ustedes saben que en esos años, en 1947, los norteamericanos hicieron una expedición monstruosa a la Antártida. 5.000 efectivos, portaaviones, submarinos, destructores. Se llamó High Jump. Expedición High Jump. Fueron para estar 8 meses y se tuvieron que volver a las 8 semanas. ¿Por qué? Porque no tenían medio para estar. El clima, ¿qué hizo Pujato? Pujato se entrenó en Groenlandia, se entrenó en Alaska, generó los medios, generó los recursos
Y fue allá, instaló las cosas y pasaron su invernada y cada base que quedó de manera permanente. Es decir, y junto con esto se creó el Instituto Antártico, la vocación científica con la que fuimos a la Antártida. Porque el conocimiento es poder y el conocimiento es soberanía. Y eso lo entendimos desde el primer momento en este sentido. La creación de las bases. ¿Uno más? Dale. Bueno, el desafío del siglo XXI. Esto fue lo que pasó en el siglo XX. Dale, Ernesto, por favor. Otro. Esta es la situación que vivimos hoy. El Imperio Británico, como ustedes ven, hoy son una cantidad de posesiones, una en el Índico, otra en el Pacífico, el Estrecho de Gibraltar, ¿no? Y fíjense cómo están en el Mar Caribe, principal pasaje bioceánico. Porque hoy, voy a acá discrepar con mi amigo, no es el Canal de Panamá, es todo Centroamérica el pasaje bioceánico, incluido México. Apagalo. Incluido México, ¿no? Y ahí están los ingleses. Ahí están los ingleses. Esa es la causa del problema con Nicolás Maduro. El problema con Nicolás Maduro que está en el Caribe. Y que detrás de Maduro hay apoyo ruso y apoyo chino. Y los yanquis no quieren en el Caribe esto. Lo mismo pasa con Ortega en Nicaragua. La empresa que iba a hacer el canal en Nicaragua era China. Entonces, los yanquis de repente con Trump dijeron, no queremos chinos en el Caribe. De la misma manera que los chinos le están diciendo a los yanquis, queremos que los yanquis se vayan del mar de la China. Y se lo están diciendo con todas las letras. Estas son las zonas económicas exclusivas. Fíjense ustedes cómo entre África y América del Sur está Europa, particularmente Inglaterra. Como bien le decía Ernesto, todas estas bases son bases militares. Vamos a verlo un poquito, la base Monte Agradable que nos decía Ernesto. Dale. ¿No? Esta es la base, 2 pistas de aterrizaje, una de 2 kilómetros, una de 1,5 kilómetros. Con aviones Eurofighter, que son los que tiene la OTAN, helicópteros Sea-King y los misiles que decía Ernesto, Rapier antiaéreos. Y estos son los recursos en juego, ¿no? Ahí está la merluza negra, el calamar ilex, el mejillón, todo lo que ustedes quieran. Ahora fíjense que estamos peleando recurso por recurso. Tenemos que conocer perfectamente el ciclo de vida del calamar, tenemos que conocer sus procesos de migración, tenemos que conocer las técnicas de captura, porque estamos discutiendo recurso por recurso con los ingleses. ¿Por qué? Porque están en la explotación de los recursos, en una etapa de explotación. Y esto que discutimos con la pesca, con la merluza negra, con el calamar, con el mejillón, lo vamos a discutir dentro de muy poquito tiempo con el petróleo, al cual el gobierno de Mauricio Macri le dio, ¿no? La prospección petrolera en las zonas contiguas a la zona que mostraba Ernesto, económica exclusiva. Es decir, les extendió la zona económica exclusiva con empresas inglesas que puedan explotar esto. Estos son una vista, ¿no?, de lo que es el mar argentino en fotografías satelitales. Esto es un poco los recursos que están ahí, la fauna, dale, distintos tipos, también los minerales. Quiero pasar un poquito a la parte petrolera, ¿no?, que era cuáles son las cuencas. Acá están específicamente, en el norte está el yacimiento de Sea Lion, que es el que tiene el más avanzado los ingleses en prospección petrolera, y en el sur uno que no sabemos si está de este lado o de aquel lado de la zona económica
autodeterminada por ellos. Pero esto es toda la zona que afecta a nuestra Tierra del Fuego. Porque este es otro concepto que tenemos que meternos adentro. Acá seguramente hay muchos compañeros que son de River, ¿no? Estarán contentos, tristes, muchos que serán de Boca. Bueno, en Tierra del Fuego pasa exactamente lo mismo en Ushuaia. Hay compatriotas que son de River, de Boca, peronistas, antiperonistas, que son como las mismas sensaciones, pasiones y vivencias que tenemos acá. Pero abren la ventana y tienen ese mar, y tienen esa fauna, y saben que a 800 kilómetros está la Antártida, y están a 3.000 kilómetros de Buenos Aires. 3.000 y 800 de la Antártida. Y en la Antártida hay escuelas, y en la Antártida hay radio, y en la Antártida hay... No, y a su vez tienen una base militar enemiga a 600 kilómetros. Esto es lo que se vive en el sur. Dale. Esto es un poco lo que les decía de la cercanía, ¿no? Bueno, un poquito cómo se enfrenta esto, qué es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que desarrollar, el pueblo argentino tiene que hacer su construcción social y humana en nuestro espacio, en nuestro mar, en nuestro litoral patagónico. Tenemos que tener una industria pesquera, tenemos que tener una flota naviera, tenemos que tener, insisto, una flota pesquera, una flota naviera. Tenemos que tener la explotación de nuestros recursos con producción nacional y trabajo argentino. Después tendremos la defensa. No se defiende, o sea, solo se defiende cuando se produce. No se defiende la nada. Se defiende el trabajo, se defiende la producción, se defienden los recursos. Eso es lo que tenemos que ver. Pero entonces lo primero que tenemos que pensar es cómo explotar esa zona, ¿no? Zona que en general siempre hemos tenido una barrera a desarrollar una industria pesquera. Siempre encontramos una barrera a esto, ¿no? Tenemos que generar canales bioceánicos, ¿no? con Chile, tenemos que promover con el resto de los países sudamericanos cómo entre todos participamos de una presencia antártica en un sector antártico sudamericano, uniendo el sector argentino y el sector chileno, ¿no? Y llegar con industria argentina antártica a Chile, ¿no? y que Tierra del Fuego sea exactamente eso, el lugar estratégico desde donde se accede a la Antártida. Y esa puerta es Argentina. Cuando empecemos a hacer todo eso, vamos a ir cercando Malvinas. Cuando el desarrollo humano argentino cerque Malvinas, las Malvinas naturalmente van a volver a lo que le pertenece, a ese territorio sudamericano que las está reclamando desde hace tanto tiempo. José Hernández, cuando un marino Lazarre estuvo en Malvinas, contó sus experiencias y escribió un libro que se lo prologó a Hernández. Y Hernández publicó un artículo con esto y decía algo, fíjense que no teníamos la categoría colonialismo, no teníamos en 1869 estas categorías. Pero ¿qué va a decir Hernández? Cuando a un pueblo se le roba un territorio, se le roba el alma, dice. Y no solo se le roba el alma, sino que aparte se le está diciendo todos los días, esto que te pasó te puede volver a pasar. Y esto nos dice José Hernández en 1869. Entonces, a nuestros compañeros veteranos, ustedes son parte de una lucha eterna de nuestra nacionalidad. Y esa lucha es contra el inglés. Lo fue siempre y lo va a ser. Lo fue siempre y lo va a ser. El inglés fue el que nos obligó a armarnos y después de armarnos nos independizamos, ¿no? Nos obligó a tomar conciencia de nosotros. En 1806 nació un sujeto social y un sujeto histórico que empezó a escribir su propia historia. La volvimos a escribir en la Vuelta de Obligado, la volvimos a escribir reiteradas veces. Y ustedes tuvieron el honor de escribir una página de gloria en esta lucha. Y los más jóvenes y todos los que estamos acá para
siempre estar eternamente reconociendo lo que hicieron por todos, ¿no? De recordar cada día a nuestros caídos, de recordar el dolor de los familiares, de recordar el sacrificio de los veteranos. ¿Por qué? Porque es la causa nacional, es nuestra alma. Ahí está nuestra alma. Ahí está lo que somos. Eso es lo que somos. Y esto lo reconoce el sustrato de la patria. No lo reconoció la dirigencia, no lo reconoció el Estado, lo reconoció el pueblo. Un día se encontraron con que las plazas, las calles, que había monumentos, que había escuelas, que había todo, empezaba a llamarse Malvinas o los nombres de nuestros caídos o de nuestros veteranos. Y esto lo hizo el pueblo argentino. El 2 de abril se festeja porque lo festejó el pueblo argentino. Un día lo tuvieron que reconocer, nada más. Cada vez que podían nos decían que era el 14 de junio, el día de Malvinas, el día de la derrota, ¿no? Sin embargo, el pueblo argentino instauró el Día del Veterano. Lo instauró el pueblo. ¿Y por qué? Porque es nuestra alma, es lo que somos, y el pueblo del argentino en eso no se equivoca. No se equivoca. Tienen los tiempos que tienen los pueblos, probablemente para decirnos cuándo nos reubican, pero nos reubican cada tanto. Cada tanto nos dicen, no, este es el camino y este es el lugar. Esta es la causa de Malvinas, esto es lo que somos, y no perder de vista nunca que Malvinas es una causa colonial, que nos muestra la dependencia en la que vivimos. Nosotros no, los sudamericanos, los latinoamericanos, en general. Y ahí está, como testimonio de la lucha de un pueblo por su libertad, de la lucha de un pueblo por ser lo que debe ser. Un pueblo que lucha por su derecho a la autodeterminación, porque cuando nos robaron Malvinas, nos robaron un derecho a la autodeterminación. Y esto es lo que estamos reclamando. Y esto es lo que nos reconoce el mundo. Porque Malvinas está en el mundo como una causa colonial, ¿no? Y esto es lo que a veces nos... Vamos a cooperar con los ingleses. ¿Cuál es la cooperación que puedo darle al tipo que me está afanando las cosas? A ver, que me cuenten cuál es la cooperación. Eso es ser normal y racional. No, tenemos que hacer nuestra lucha, nuestra resistencia, y tenemos que ir construyendo ese Atlántico Sur, ¿no?, que vaya acercándose cada día un pasito más a las islas con nuestro trabajo, con nuestra inteligencia, con nuestra voluntad, con nuestro sacrificio. Bueno, muchas gracias. Bueno, si les parece, damos momento al intercambio porque 8:30 tienen que retirar el equipo y está bueno que quede registrado para los colegas y participantes de Tierra del Fuego. ¿Cómo? Bueno. Cuando te digan la pregunta, ¿la podés recordar en el micrófono para que quede grabado? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Así tiene llegada a los participantes de Tierra del Fuego. Vos querías preguntar algo, ¿verdad? En realidad me llamó mucho la atención. ¿Llega el cable? Si llega el cable, mejor. Así no lo repito. Vale. Me llama mucho la atención el tema de las barreras que nos fueron impuestas o creadas con respecto al desarrollo argentino como país marítimo, porque somos un país marítimo. Ya perdí el teléfono. Esas barreras tampoco podrían llegar a ser internas, por una cuestión de consumismo, por una cuestión de la ganadería, por una cuestión de sociedades rurales, digamos desde los orígenes de nuestros terratenientes, quiero decir. ¿Es algo impuesto o también va de la mano con el enemigo que tenemos interno? Fíjate quiénes son los que pescan en el Atlántico Sur. Las flotas españolas, las flotas... Entonces, es parte del tema. Vos no desarrolles esto porque estos recursos no los llevamos para allá. Entonces, no podemos... Se han puesto trabas permanentes a la industria pesquera, al desarrollo de una industria pesquera, por las dos causas. Por la relación de que asegurarle al sector agropecuario un consumo interno de carne, pero a su vez que
permitir que las flotas extranjeras pesquen y se lleven los recursos. O sea que es un doble camino. Es un doble camino. Es un doble camino. Vení, vení. Bueno, primero que nada, la verdad, me quedo asombrada de la ignorancia sobre este tema, que siempre me interesó, siempre investigué, pero indudablemente usted o ustedes me han llenado de un conocimiento que desconocía completamente. Por decir, como que me gustaría, si puede ser, que suban las imágenes del PowerPoint dónde están los ingleses ubicados en el mundo, cómo estamos completamente, prácticamente, casi agachando la cabeza en un punto, pero yo creo que más que nada por desconocimiento, porque como usted bien lo expresó, ellos están llevando toda la riqueza nuestra economía, y me gustaría, no sé, desde que lo veo con tanto entusiasmo hablando sobre la manera de incorporar gente en el sur para que la economía nuestra se pueda desarrollar, y la presencia, exactamente. Yo comparto que la presencia es la soberanía, pero a medida que, digamos, si la gente no va o no vamos, es como que... ¿Cuál es la estrategia, cuál es la manera, cuál es la forma de que eso se pueda lograr? Recurrentemente en nuestra historia se dan estas coyunturas, ¿no? de sentirnos agobiados por una realidad recuerdo, pongo dos ejemplos. El general San Martín había cruzado los Andes, estaba con su ejército transitando para dar la batalla final contra los realistas en Chile, y un encuentro nocturno prácticamente le desarma el ejército, en Cancha Rayada. Todo lo que se había hecho, ¿no? Una gesta monstruosa como fue el cruce de los Andes, la batalla de Chacabuco, parecía que se perdía se había perdido en 2 horas de lucha en Cancha Rayada. Ahí es cuando San Martín lanza la proclama que dice: la patria existe y triunfará. Y convocó todas las reservas habidas y por haber en Santiago de Chile, en todas partes. Movió las piedras, se venían a unir al ejército libertador. San Martín lo que no sabía en ese momento todavía era que Las Heras había logrado salvar gran parte del ejército. Y como dijo San Martín, ese mismo día, en esa misma proclama, dentro de poco daré un día de gloria a la América del Sur. Y ese día fue la batalla de Maipú del 5 de abril de 1818. Un par de décadas después sucedió más o menos parecido, ¿no? Estábamos bloqueados por flotas francesas, flotas inglesas. En la misma época estaban tomando México los franceses. Y había un cielito de la época que decía: pero va a venir un criollo para salvarnos. Y apareció Juan Manuel de Rosas, ese criollo que apareció, como aparecieron tantos líderes que lo que hacen es conducir un pueblo que tiene un espíritu de lucha y una vocación de lucha por lo suyo. Entonces, lo único que no podemos perder, compañera, es la esperanza, la voluntad de lucha de lo que somos. Porque somos lo que somos por el sacrificio de generaciones y generaciones. ¿Qué le vamos a decir a Juana Zurduy, que perdió todos sus hijos en la lucha, su marido, por la libertad? ¿De ella? No, la nuestra. No la de ella, la nuestra. ¿Qué le vamos a decir a todas esas generaciones de compatriotas que dieron tanto, como los compatriotas nuestros en Malvinas? Entonces,
nosotros tenemos que organizarnos, plantearnos y vamos a dar las batallas que tengamos que dar. Las daremos nosotros, las darán nuestros hijos, las vamos a ganar. Las vamos a ganar. Primero porque es elemental, las Malvinas están ahí, al lado de este continente. Más tarde o más temprano, en la historia de los pueblos 100 años a veces es poco, pero la vamos a ganar. Como decía Atahualpa, para teñirte la cara hasta que logres el gesto tradicional de la raza, ¿no? Vamos a hacerla, porque somos eso, somos sudamericanos, tenemos una identidad, tenemos un profundo amor por lo nuestro, somos herederos de derechos, tenemos el legado de derechos que se ganaron con la lucha, ¿no? Y que tenemos que mantener con la lucha, y lo vemos todos los días que los derechos los tenemos que mantener con la lucha. Y nuestro pueblo lucha, no se equivocan, nuestro pueblo lucha y resiste. Y bueno, y vamos a dar la batalla que tengamos que dar, pero esperanza, ¿no? Esperanza y mucho amor a la patria, y creer que esto es lo nuestro. Mucho amor a la patria y esto es lo nuestro. No sé. Simplemente quería compartir una reflexión en honor al Ara San Juan y los 44 tripulantes y a sus familias, ¿no? En honor a ellos, a la verdad histórica y a la realidad territorial. En el caso del Ara San Juan, por supuesto, no podemos más que hipotetizar las causas del trágico episodio. Hay una hipótesis de máxima, por supuesto, que es que el Ara San Juan fue hundido por el poder militar británico. Hay muchas hipótesis, una de mínima que podría ser, se hundió por desperfectos técnicos. El ministro Aguad recientemente ofreció otra hipótesis de podemos decir, hipótesis, que se hundió por la impericia de la tripulación. No sabemos lo que pasó, pero sí lo que podemos decir es que haya pasado lo que haya pasado, ese episodio se dio en este territorio, en este entramado de fuerzas y fortísimos intereses. Y eso hay que decirlo también, es una obligación ética decirlo, por los tripulantes y sus familiares y por todo el pueblo argentino y por todas las hechos históricos del pueblo argentino. Será materia de investigación judicial, académica y delegación política de toda la comunidad argentina establecer el vínculo entre el hecho y el entramado de fuerzas y de fortísimos intereses mundiales que están operando hoy día en el espacio del Atlántico Sur. Simplemente eso quería decir. Una cosa más. No pensemos esto solos, Siempre las luchas han sido de los pueblos y de nuestros pueblos hermanos sudamericanos. Pensemos que esta lucha es de todos. El general Perón nos decía, solos somos indefendibles, juntos somos inconquistables. Entonces, pensemos esto que no estamos solos y la reacción va a ser una reacción continental, como lo fue hace pocos años, que logramos formar la UNASUR por primera vez. Así que pensemos que esto no vamos a estar solos en esta lucha. Sí, allá el compañero. ¿Le puedes pasar? Sí. Como retornando a los hechos del Ara San Juan, entre tantas hipótesis que hay una que puntualmente tiene una base en un relato, en un blog. El blog es Playa Vaca 66. Playa Vaca 66. Es un relato de un marino, creo que es el padre del oficial de la Marina que hacía de vocero de la Marina por el suceso del momento, donde relata que en 1966 mandan al submarino Santiago del Estero a hacer un desembarco en Playa Vaca en Malvinas. El submarino Santiago del Estero tenía una dotación completa, en aquellos momentos submarinos de la Segunda Guerra Mundial, con una dotación de buzos tácticos.
la Fuerza de Submarinos y la Fuerza de Buzos Tácticos es el arma secreta de la Marina, es lo más puntual, lo más preparado que la Marina de Guerra tiene en todas las armas. Son los elementos que no se ven. ¿Y dónde mandás a preparar a tus soldados? ¿Qué mejor lugar que el territorio enemigo? ¿Dónde probás la capacitación de ellos que yendo al territorio enemigo? En el relato del blog Playa Vaca 66, relata el desembarco en Malvinas de este grupo. El San Juan tenía una dotación de 6 buzos tácticos a bordo cuando se pierde. Y se pierde muy al norte de las rutas normales que traía. O sea, si venimos desde Ushuaia a Mar del Plata, hay un desvío en la ruta. Una hipótesis es que el San Juan haya estado cumpliendo una de las misiones de la Marina de entrenamiento. La Marina tiene una tendencia a una independencia dentro de las fuerzas y dentro del Estado. Se consideran a sí mismos como los padres de la patria. Hay una cuestión propia, muy independiente de ellos. De hecho, la comunicación al Ministerio de Defensa fue tardía, fue posterior, no llegó oficialmente, como que no le dieron importancia que había que reportar el hecho. Una hipótesis podría ser que el San Juan estuviera cumpliendo esa misión, haciendo un desembarco táctico en Malvinas, un entrenamiento, que fue descubierto al retirarse, que forzó las máquinas y se destruyó. Pues si nos ponemos a analizar desde el punto de vista británico, atraparlo era más importante que destruirlo. Probar que estábamos allá tenía mucho más importancia que destruirlo. Destruirlo los hacía quedar, en el caso, los hubiera hecho quedar como agresores. En cambio, si lo conseguían comprobar que estaba atraparlo, estaban comprobando nuestra intromisión en el lugar, el quiebre de nuestros tratados firmados con ellos en Madrid, para el caso. Es un dato de color si se quiere, pero Playa Vaca 66 es el blog, lo pueden leer, que está el relato del oficial, que tiene el mismo apellido que no recuerdo el nombre del oficial que hacía el Balbi. El oficial que está a cargo tiene el mismo apellido que ese. Y es típico de la Marina que los oficiales, los cargos oficiales son literalmente hereditarios. Se pasan de padres a hijos en los cargos mayores. Es una tradición en la fuerza. ¿Perdón? El vocero. Balbi. Tiene el mismo apellido que uno de los personajes del relato. Como para leer una opción más, es esa. Bueno, era eso. Sí, lógico. Sí. Una cuestión con el San Juan. Los acuerdos de Madrid, donde vimos y nos decía Ernesto, se fijan las zonas económicas exclusivas, también fijaron el desguace de las Fuerzas Armadas. En la tragedia del San Juan hay una concurrencia de factores. Una es un estado de mantenimiento que no era el adecuado. Hubo una falla técnica de una válvula, que eso pasó. También pasó que la falta de presupuesto lleva a que el adiestramiento del personal haya sido bastante menor. Es decir, pongo un ejemplo. Para llegar a ser jefe de un submarino o capitán del barco, hay que tener por ahí tantas horas de navegación. Y nuestra Armada no la tiene, como no la tienen nuestros paracaidistas, como no la tienen nuestros pilotos, como no la tiene ninguno. Es decir, eso es también parte del desguace. Eso también es parte del desguace. Y después son otros factores que concurren, condiciones meteorológicas extremas, en el medio de esto. Es una falla técnica, condiciones meteorológicas y todo nos lleva a una situación que no tuvo, que nos llevó a la tragedia. Ahora, decimos, ¿hay responsabilidad de los ingleses? Sí. Detrás de esto, del desguace, están ellos desde hace muchísimo tiempo. ¿Hay responsabilidades en general del Estado? También. ¿Hay responsabilidad de la Armada? También las hay. Es decir, hay una concurrencia de
de factores en esto, como en cada uno de los accidentes. Mejor dicho, esto no pasó con el rompehielos simplemente porque no se dio vuelta a ninguno de los botes de la evacuación. Si las condiciones meteorológicas en las que se evacuó el rompehielos llegaban a ser extremas, teníamos la misma tragedia de muertos. Teníamos la misma tragedia. ¿Por qué? Porque son sistemas de armas complejos, difíciles, que requieren un mantenimiento muy costoso. Ustedes recuerdan que al rompehielos le habían vetado en el Congreso las partidas para el mantenimiento. Y lo que pasa es que si no salimos, no adiestramos la gente, si no salimos nos vamos a la Antártida, si no salimos nos vamos acá, y salimos. Salimos a pesar de. Y vienen cada tanto las tragedias que, como vemos después, cuesta que alguien se haga responsable de lo que pasó. ¿Qué hago? ¿Qué? Se me va la gente de baja, se me va la gente de tal cosa. No, decirse, está dicho en todas partes. Estaba en el Congreso el tema del mantenimiento. No, en el del rompehielos. No, hubo una falla en la válvula. Sí, se sabe, ¿eh? La comisión determinó las cosas. La comisión determinó las cosas, ¿eh? ¿Qué? Hay una actividad ahora, vamos a hacer. Bueno, dale. No, está bien, está bien. Yo de lo que digo es que es una concurrencia de factores. Ahora le voy a dar, le voy a pasar la posta a los compañeros del Observatorio Malvinas, porque está contemplada hacer una actividad. Díganme, Sol, Carlos, cómo seguimos. Por ahí podemos hacer un corte y un corte breve, porque hoy fue un día particular por los tiempos. Hacemos, si les parece, un corte breve y después Sol y Carlos van a coordinar una actividad vinculada